Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press. El desayuno informativo que te presentamos hoy en Europa Press tiene como protagonista al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Este encuentro ha sido posible gracias al patrocinio de Imperial Brands, Endesa, Fujitsu, Ibercaja, KPMG, Moeve, Telefónica y Veolia. El ministro invitado de este desayuno informativo ha subido a la tribuna informativa para su exposición inicial al arranque del encuentro y seguidamente ha mantenido un breve coloquio con el director de Europa Press, Javier García Vila, quien ha trasladado algunas preguntas de los asistentes al encuentro. La presentación de esta cita y bienvenida a todos los invitados ha sido realizada por el presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, a quien podemos escuchar a continuación. Buenos días todos y todas a los desayunos informativos de Europa Press, en un día que estaréis de acuerdo todos y todas conmigo que es un día informativo cuanto menos intenso. Le decía al ministro que hemos escogido el día propositadamente, yo no sé si es un poco pretencioso por nuestra parte, pero lo cierto es que es así y que es un honor de verdad, querido ministro, que seas tú nuestro ponente invitado de hoy. Como te decía, voy a hacer una breve reseña curricular tuya e inmediatamente te paso la palabra porque créeme que te queremos escuchar con mucha atención. Óscar López Águeda es nacido en Madrid, es licenciado en Ciencias Políticas, con la doble especialidad de Estudios Internacionales y de Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Afiliado desde muy joven al Partido Socialista Obrero Español, en el año 96 inició su carrera política como asistente del Grupo Socialista en el Congreso, seguidamente elegido como asesor entre los años 97 y 2000 del Partido Socialista Europeo y en el Parlamento Europeo. De vuelta a España, estamos en el año 2000, fue nombrado coordinador de la Secretaría de Organización y Acción Electoral del Partido Socialista, cargo que ocupó hasta el año 2008. En las elecciones generales del 2004 fue elegido diputado al Congreso por Segovia, revalidando su cargo en las generales de 2008, siendo designado ese mismo año secretario general del Partido Socialista Obrero Español de Castilla y León. En las autonómicas del año 2011 no alcanzó la presidencia de la comunidad, pero ocupó la jefatura de la oposición y la portavocía del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, siendo nombrado senador en representación de esa comunidad autónoma. En el año 2012 fue nombrado secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español, cargo que ocupó hasta el año 14, siendo designado nuevamente senador y asumiendo en 2015 el puesto de portavoz del Grupo Socialista en el Senado. Con la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, estamos en el año 2018, fue designado presidente de Paradores de Turismo de España, cargo que desempeñó hasta el año 2021. Al ser nombrado jefe de gabinete de presidencia del Gobierno y elegido diputado en las generales del 23. Y finalmente, como todos bien conocemos, fue en septiembre del año pasado, del 24, encargado de ocupar la cartera para la transformación digital y la función pública y desde febrero de este año es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid. Nuevamente, querido ministro, querido Óscar, muchas gracias por tu ponencia de hoy y por favor, ocúpate la tribuna. Porque es un currículum muy largo. Muchas gracias. Muy bien, pues muy buenos días a todos y todas. Permítanme que antes de comenzar, traslade mis condolencias y las de todo el Partido Socialista a los 2 bomberos fallecidos en el día de ayer en Alcorcón, en un incendio que, como todos ustedes saben, un accidente terrible que tuvo lugar ayer, y también que desee la pronta recuperación de todos aquellos heridos que todavía hay, algunos que están siendo tratados con más gravedad. Por lo tanto, desde aquí las condolencias a ellos, a sus familias y también el deseo de esa recuperación de los que están todavía siendo tratados. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por esta invitación. Hacía muchos años que no venía a hacer un desayuno. No sé si he perdido la práctica, pero estamos aquí de vuelta. Gracias a todos, ministro, secretario de Estado, delegado del Gobierno, representantes de los sectores que trabajan con el Ministerio, sectores económicos, diferentes sectores económicos, alcaldes, alcaldesas,
Amigos y amigas, gracias a todos porque yo soy de los que valoran mucho el tiempo de la gente y estos desayunos en estas mañanas lluviosas de Madrid sé lo que supone desplazarse y lo que mueve las agendas de todos. Es verdad, como te decía en la presentación, que pusimos la fecha de hoy pensando lo que iba a hacer la Casa Blanca ayer. Es broma. Esto es lo que tienen los desayunos. Uno cierra un desayuno a 3 meses vista y en este mundo en el que vivimos pues pasa de todo y al final llena la actualidad. Este desayuno fue convocado para hablar de inteligencia artificial y lo voy a hacer, que es un asunto de plena actualidad y que requiere despierta mucho interés. Pero estoy absolutamente convencido también de que todas las preguntas versarán luego sobre inteligencia artificial, con lo cual estoy seguro de que podremos complementar la intervención que traigo. Como decía, voy a aprovechar esta oportunidad que se me brinda para hablar de un tema central, relevante, que está ocupando la discusión de los sectores, está ocupando la discusión de todos los foros internacionales y que ocupa un poco menos las páginas de los periódicos, pero que está transformando nuestra economía, que está transformando nuestra sociedad, nuestra forma de trabajo, nuestras relaciones sociales, un cambio disruptivo histórico como es la inteligencia artificial. Una tecnología que se basa en modelos de los años 60, pero cuyos últimos desarrollos la han catapultado al centro de la digitalización que hoy revoluciona el mundo. Cada vez que aparece una disrupción tecnológica, nos hacemos las mismas preguntas. ¿Son mayores sus riesgos o sus beneficios? ¿Para qué sirve? ¿Para quién sirve ahora? Según los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, el sentimiento mayoritario de los españoles en relación con la inteligencia artificial es la incertidumbre. El 75%. 3 de cada 4 españoles, a 3 de cada 4 españoles, la inteligencia artificial les genera incertidumbre. Por eso tenemos la responsabilidad de despejar dudas y promover soluciones para la ciudadanía. ¿Tiene riesgos la inteligencia artificial? Claramente. Riesgos de desinformación, de vulneración del honor, como las deepfake, que manipulan cuerpos de menores o discursos de políticos. Riesgos de apropiación artística, de explotación de recursos naturales, como los millones de litros de agua consumidos para generar imágenes virales copiando el estilo del estudio japonés tan de moda ahora, denominado Ghibli. ¿Tiene ventajas también la inteligencia artificial? Absolutamente. Ya está sirviendo para optimizar cosechas, para descubrir supernovas o para mejorar el tráfico urbano. Y le ha cambiado la vida a, por ejemplo, Anne, una mujer estadounidense que recuperó el habla después de un ictus que la dejó muda hace casi 20 años. La catedrática Adela Cortina explicaba hace poco en el Senado que la inteligencia artificial no es ni buena ni mala por sí misma, pero sí tiene mucha ideología detrás. La agenda de un oligopolio que quiere concentrar poder tecnológico, económico y político. Un oligopolio que casualmente se lleva muy bien con quienes toman y arrancan ahora guerras comerciales que no tienen ningún sentido. Este es el contexto actual, este es el tablero de juego. Y el Gobierno de España está moviendo ficha. La pregunta que surge entonces es, ¿qué inteligencia artificial queremos? La respuesta del Gobierno de España es clara. Una inteligencia artificial útil, responsable y al alcance de todos. Frente a los extremos de la tecnofobia y la tecnocasta, nos posicionamos como un gobierno tecnooptimista. Estudios del sector, hay aquí representantes del sector, afirman que el 58% de los trabajos van a convivir con la inteligencia artificial generativa y que si generalizamos la adopción de dicha tecnología, de aquí a 10 años, el Producto Interior Bruto podría crecer un 8%. El impacto se traduciría en más de 100 millones de euros anuales por la mejora de la productividad, el ahorro de tiempo y las inversiones en actividades de valor añadido. A eso nos referimos cuando hablamos de utilidad, porque nos alineamos con Europa y apostamos por una inteligencia artificial que propulse la innovación, la democratización tecnológica, los servicios públicos de calidad, el empleo de alto valor y también, y esto es clave, ayer tuve la oportunidad de ver a Letta, tan mencionado todo el rato el informe Letta, el informe Draghi, como decía, y esto es clave, y más en el mundo actual y con el contexto geopolítico actual, nos puede servir para reforzar la autonomía estratégica de Europa. Por eso defendemos un modelo propio, un modelo europeo frente al modelo chino, el modelo de Estados Unidos, un tercer modelo, el europeo, un modelo de humanismo tecnológico que supere el falso dilema entre competitividad y regulación, con la colaboración público-privada, que es lo que estamos haciendo en este país, que financia e impulsa proyectos estratégicos de inteligencia artificial, pero también con la descentralización tecnológica, que redistribuye nuestras capacidades entre personas, empresas y territorios.
Se trata de una fórmula muy sencilla que tuve la oportunidad de defender en Davos y en otros foros internacionales y que repito permanentemente. Personas, más estabilidad, más inversión, significa éxito. Amigos y amigas, para lograr la inteligencia artificial que queremos, contamos con algo fundamental, los fondos Next Generation. Porque Europa debe invertir en Europa y España debe invertir en España. Desde el Gobierno hemos lanzado la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, dotada con más de 1.500 millones de euros, que se traduce en áreas clave y resultados tangibles, en el ámbito de la competitividad y la autonomía estratégica, con el potentísimo ejemplo, algunos me preguntaban al entrar, de la SET, un fondo de fondos que dispone de 16.000 millones de euros para operaciones de coinversión en proyectos disruptivos como el de IMEC en Málaga, Buptix en Tenerife, Sensia en Leganés o la Vasca Multiverse, una empresa con posibilidades de convertirse en el próximo unicornio español y europeo, por su capacidad de comprimir los modelos de inteligencia artificial en un 90% de su tamaño original. O, por ejemplo, con convocatorias que transfieren la investigación y el desarrollo a la industria, como el exitoso programa de Misiones Inteligencia Artificial que presentamos en el pabellón de España del Mobile World Congress, con 50 millones de euros de financiación. Hay proyectos que ya están usando la inteligencia artificial para detectar el Alzheimer, para calcular la cosecha de vino o para prevenir los accidentes de aves con los aerogeneradores. Otro ámbito de la estrategia es la democratización tecnológica. Con el lanzamiento de Alia, una familia pública y abierta, de modelos de lenguaje entrenados con más de un 20% en las lenguas oficiales del Estado, cumpliendo así con el compromiso que alcanzó el presidente del Gobierno. O con la selección del Centro Nacional de Supercomputación como una de las primeras 7 fábricas de inteligencia artificial de la Unión Europea y su consecuente disponibilidad para empresas e investigadores. O con la instalación del primer supercomputador cuántico con tecnología 100% europea. O con el exitoso programa Kit Digital, que no me canso de repetir para todos aquellos que dicen que los fondos europeos no llegan, que ha concedido ya más de 655.000 ayudas a pymes y autónomos de este país. 655.000 pymes y autónomos que han recibido las ayudas de los fondos europeos a través del Kit Digital. Y que muchos de ellos están incorporando soluciones de inteligencia artificial a la cadena de valor de esas pymes y de esos autónomos. Un programa en el que hemos invertido ya más de 2.700 millones de euros a través de Red.es y al que se sumó una convocatoria para medianas empresas recientemente valorada en 120 millones de euros adicionales. El Gobierno quiere cundir con el ejemplo y de ahí que estemos usando la inteligencia artificial ya para mejorar los servicios públicos en el ámbito de la Administración General del Estado. Nuestro proyecto estrella se llama GovTech Lab, un laboratorio de innovación que cuenta ya con 21,7 millones de euros para desarrollar casos piloto de inteligencia artificial en distintos ministerios. Hablamos de 30 proyectos que se nutren de la familia de modelos de Alia para, por ejemplo, acelerar las homologaciones de títulos universitarios extranjeros, para asistir las consultas ciudadanas relativas a los trámites de la Seguridad Social, para optimizar las predicciones meteorológicas, fíjense la importancia de lo que estoy diciendo, o para realizar traducciones especializadas en lenguaje jurídico policial. También es fundamental para nuestra Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial el ámbito de la formación y la investigación. España ha generado 500.000 de empleos en los últimos años nuevos, asociados a las nuevas tecnologías. Y desde aquí hago un llamamiento a los niños y niñas, y muy especialmente a las niñas, para que estudien disciplinas STEM, porque la demanda de puestos de trabajo en ciberseguridad, en gestión de datos, en inteligencia artificial, va a ser brutal en los próximos años. Por lo tanto, desde aquí hago ya un llamamiento a los niños y niñas, pero muy especialmente a las niñas, de la necesidad del mercado que va a haber en los próximos años de estos empleos de valor añadido. Y como digo, hemos puesto en marcha el Plan Nacional de Competencias Digitales, que está movilizando más de 3.500 millones de euros, que han permitido formar ya a más de 1,5 millones de españolas y españoles. Estamos movilizando 120 millones de euros para la contratación de 374 expertos en inteligencia artificial en centros científicos como el Centro Nacional de Supercomputación, el Centro Nacional de Investigación, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, Carlos III, o el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas también del Carlos III.
o las cátedras ENIA, que cuentan con 16 millones de euros para que más de 20 universidades, con el problema que estamos viviendo de mala financiación de las universidades públicas, pues tenemos las cátedras ENIA que cuentan con 16 millones de euros para que más de 20 universidades atraigan y generen el talento del futuro en ciudades tan distintas como Zaragoza, como Murcia, como Coruña, como Madrid o como Alicante. Les he dado varios ejemplos, pero la política del Gobierno de inteligencia artificial va e irá mucho más allá. Tal vez haga falta otro desayuno para hablar de futuras acciones en los ámbitos de la cuántica o de la seguridad tecnológica. Pero para todo ello necesitamos también un marco regulatorio claro. Necesitamos certezas. Lo necesitan las personas, lo necesitan las empresas y lo necesitan también las instituciones. Según datos del CIS, el 93,4% de la población está a favor de regular la programación y el entrenamiento de la inteligencia artificial. Se trata de una mayoría abrumadora, para la que tenemos una solución: el triple escudo digital que componen los reglamentos europeos de inteligencia artificial, de servicios digitales y de libertad de medios. Y esas normas aquí también las hemos transformado en hechos. Hemos aprobado el anteproyecto de ley de buen uso y gobernanza de la inteligencia artificial, que determina cuáles son las prácticas prohibidas y las sanciones, como dice el reglamento europeo. O la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera en toda Europa, con sede en Coruña. Regular la inteligencia artificial no es un capricho burocrático, es una garantía democrática. Es un ejercicio de certidumbre y de convivencia, porque cuando aparecieron los coches, se inventaron los semáforos. Amigas y amigos, llegados a este punto, quiero compartiros una iniciativa que sintetiza las claves de toda mi intervención: el Sandbox de Inteligencia Artificial. Una convocatoria que impulsa la competitividad de nuestras empresas, muchas están aquí, implementa la seguridad jurídica europea y garantiza la formación y la democratización tecnológica. Tengo el placer de anunciaros que hoy mismo vamos a publicar la resolución de los 12 sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo seleccionados para formar parte de este entorno de pruebas. Hablamos, por ejemplo, para que se me entienda, de una máquina de vending que incorpora un sistema de inteligencia artificial para estimar la edad del comprador a través del reconocimiento facial biométrico. Hablamos de que las entidades participantes van a recibir un servicio de consultoría profesional ofrecido por el sector público, así como por expertos independientes que les van a asesorar durante el proceso de adaptación de las normativas europeas de sistemas de alto riesgo, porque hay que ayudar y acompañar a las empresas en este camino. El producto final van a ser guías técnicas de buenas prácticas basadas en la evidencia y la experimentación. Una vez finalizado este sandbox, dichas guías serán publicadas para su total y abierta difusión a toda la industria y a toda la ciudadanía. Hablamos de fomentar la innovación y facilitar que pymes, startups y grandes empresas puedan cumplir los requisitos europeos para los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Hablamos de ayudar al tejido productivo español a desarrollar sistemas de inteligencia artificial innovadores y confiables, adelantándose a una norma que entrará en vigor el 2 de agosto de 2026. Iniciativas como esta posicionan a España como un referente europeo y mundial en el desarrollo de una inteligencia artificial útil, responsable y accesible. Amigas y amigos, concluyo, y ahora atenderé todas sus preguntas sobre inteligencia artificial. La competencia tecnológica por la inteligencia artificial es un fenómeno histórico, comparable a la carrera espacial de la Guerra Fría. Son muchos los intereses en juego, porque de aquí a unos años no habrá negocio que escape a su aplicación, y no habrá persona que escape a su exposición. Estamos en una fase incipiente todavía de la inteligencia artificial generativa, y esta ya es capaz de sorprendernos constante y adictivamente. ¿Qué será lo próximo? ¿Podrá transmitir emociones complejas como la nostalgia? ¿Descubrirá la vacuna del VIH? ¿Se emancipará? ¿Pondrá en peligro la protección de nuestros datos? ¿Perforará nuestra ciberseguridad? La única forma de anticiparnos a sus infinitos dilemas es gobernándola desde ya mismo, gobernándola entre todos y todas, ciudadanos, empresas, universidades e instituciones democráticas, con mecanismos que ya he explicado, o con herramientas participativas como el Observatorio de Derechos Digitales. Somos también el primer país con una Carta de Derechos Digitales y con un Observatorio de Derechos Digitales. La clave es encauzar todo ese potencial que tiene la inteligencia artificial al servicio de la prosperidad económica, al servicio de una prosperidad compartida, al servicio de la calidad de vida, de la investigación científica o de la protección del medio ambiente.
amigos y amigas. La inteligencia es algo que tenemos que preservar entre todos y la inteligencia artificial es algo que tenemos que construir entre todos. Y nosotros, entre Estados Unidos y China, elegimos Europa, modelo europeo, invertir en Europa. Y elegimos poner la inteligencia artificial al servicio del bien común. Muchas gracias. Ministro, sí quiero, ministro. Sí. Bueno, ministro, obviamente anoche asistimos a una sacudida en las reglas del comercio internacional. Es verdad que estábamos todos avisados, porque otra cosa no, pero Trump nos avisó. Pero quería conocer una primera valoración suya, todavía a la espera de, desde luego, hacer un análisis minucioso por sectores, en fin, una primera valoración. Bueno, no creo que haya una sola persona en la sala que defienda una guerra comercial, ni que crea en los efectos positivos de una guerra comercial. No creo que haya una sola persona en la sala. No creo que haya muchas personas en el mundo que vean la virtud de eso. Por lo tanto, yo lo que le puedo decir del Gobierno de España es que nosotros no queremos alimentar una guerra comercial, mucho menos con Estados Unidos. Uno. Dos, que por supuesto, sin querer alimentar esa guerra, Europa tiene herramientas y que España va a responder en el marco europeo. Sin querer con esto alimentar una carrera en esta guerra comercial en la que, insisto, no gana nadie. No ganan las empresas, no ganan los ciudadanos, no gana nadie. Por lo tanto, hoy el presidente del Gobierno mantendrá una reunión con sectores afectados y también con todo el Gobierno y fijará posición y explicará cómo vamos a actuar en el marco de la Unión Europea para dar una respuesta conjunta a Europa. Yo soy muy optimista con los efectos que todo este nuevo contexto geopolítico va a tener sobre Europa. No estaba en el plan. Ha habido ciertos gobiernos europeos, ha habido un giro en Europa que no conducían a ser muy optimistas sobre los próximos 4 años. Y creo que la realidad va a imponer una vez más que Europa se refuerce y se una frente a los retos que tiene. Por lo tanto, soy optimista frente a este contexto, que yo sé que es muy complicado ahora, pero sé que hay una inmensa oportunidad para Europa y lo noto además cada vez que veo un Consejo de Ministros de mi ramo en la Unión Europea, noto que Europa va a reaccionar y va a saber reaccionar. Ministro, sé que es pronto para hablar de medidas concretas, pero una de las medidas que tiene la Unión Europea, que efectivamente es un gran área comercial en el mundo, es la activación del famoso mecanismo anticoerción, que nunca se ha activado y que va directamente a la tecnología y a los servicios digitales que son objeto de su ministerio. ¿A usted le parece que es el momento de que Europa active ese mecanismo? Yo creo que Europa tiene que dar una respuesta, uno, conjunta, sea europea, y dos, proporcionada también. Por lo tanto, no quiero adelantar lo que creo que debería hacer Europa. Es verdad que en este sector, obviamente, Estados Unidos tiene una balanza comercial, vamos a decirlo así, muy favorable con Europa. Es evidente que las grandes tecnológicas son norteamericanas. Es evidente que el gran desarrollo de todos los sectores tecnológicos nace en Estados Unidos y, por lo tanto, no va tampoco en interés de Estados Unidos. Por eso decía al principio, a nadie le interesa una guerra comercial, no le interesa a Estados Unidos que sus grandes empresas tecnológicas tengan o puedan tener aranceles en Europa o en el resto del mundo. Por lo tanto, yo espero que cunda la sensatez. Como digo, el Gobierno trabaja analizando con todos los sectores. Veo aquí al ministro Planas y el presidente del Gobierno hoy mismo dará una respuesta de cómo vamos a responder. ¿Cómo vamos a responder? Con una respuesta europea conjunta, con una respuesta proporcional y protegiendo también, claro que sí, ayudando a los sectores afectados. Faltaría más. Lo que pasa es que hay gente que se malicia que lo que busca Trump al final es una depresión para depreciar el dólar y equilibrar la balanza de pagos. Claro, eso tendría unas consecuencias inimaginables. Yo me niego a interpretar lo que busca Trump. Yo creo que hay una reflexión de fondo que va más allá de lo que hemos visto ayer. Yo quiero reivindicar la vuelta a la buena política. Yo creo que se nos ha ido la mano con la política espectáculo, con la política centrada en los telediarios de mañana, con la telepolítica, con el titular rápido y fácil y efectivo y que es inevitable sacar porque evidentemente si uno comparece con, no sé, con cualquier personaje exótico al lado o dice una burrada o dice un insulto, pues eso rellena telediarios, rellena horas de televisión y eso tiene consecuencias. Por lo tanto, yo quiero reivindicar la buena política, la que se centra en resolver problemas, la que analiza datos, la que conoce realidades y la que hace propuestas que resuelven, no la que busca el titular de mañana y el efecto
en el que todo el mundo se queda mirando algo que es tan raro que es imposible que sea verdad. Y mientras no hablamos de lo que de verdad importa, que es la sanidad, que es la educación, que son los empleos. Yo reivindico esa política. Bueno, vamos a seguir adelante, ministro. Otra de las consecuencias de la llegada de Trump a la Casa Blanca ha sido la ruptura del vínculo transatlántico y la necesidad entonces de Europa de que asuma su propia defensa. En este sentido, le pregunta el compañero José Manuel Rodríguez del Mundo. Vaya que se me ha ido aquí. Dice, el gobierno ha hablado mucho del componente tecnológico que debe incluir el nuevo gasto en defensa. Y le pregunta, ¿se está valorando usar la SET para vincular parte de este aumento de inversión? Si es así, ¿se crearía algún nuevo programa que utilice fondos de otras partidas como el PERTE-CHIP? Bueno, la SET ya maneja 3 fondos. Maneja el PERTE-CHIP, maneja Nextec y maneja también el Hub Audiovisual, que también he visto que hay gente del sector audiovisual por aquí. Por lo tanto, no está previsto que tenga un fondo nuevo. Ahora bien, hay inversiones que hace la SET que pueden ser de uso dual. Por lo tanto, es evidente que a este país y a Europa le conviene invertir en tecnologías de uso dual y reforzar su soberanía tecnológica y su autonomía estratégica. Y yo, desde que soy ministro, he tenido la fortuna de recorrer España y de ver cientos de proyectos maravillosos que hay en este país, muchos de ellos punteros tecnológicamente y muchos de ellos que nos pueden permitir reforzar esa soberanía tecnológica, ¿no? No hace mucho, una empresa, no diré cuál, me contaba cómo para la aplicación que ellos hacen acababan comprando chips fuera y me decían, claro, nunca nos dan el de la última generación. Y ellos están trabajando en general el chip que les hace falta para no tener que depender. Eso es la soberanía tecnológica. Y esa empresa lo que fabricaba son cosas que sirven para reforzar nuestra seguridad. Por tanto, este es el debate. Es decir, ¿es invertir en ciberseguridad, como vamos a hacer de forma masiva, reforzar nuestra seguridad? Lo es. ¿Es reforzar nuestra conectividad, la seguridad? Veo al secretario de Estado de Telecomunicaciones. ¿Es reforzar la conectividad, la seguridad de las redes de 5G o de nuestras conexiones vía satélite? ¿Es una inversión estratégica que nos conviene? Sí. ¿Refuerza además nuestra seguridad? Por supuesto. Por tanto, claro que vamos a invertir, y mucho. Claro, o sea que desde el ámbito de su ministerio se puede hacer una gran aportación a ese incremento en el gasto en defensa que nos están exigiendo. Es que además hay una excelente oportunidad para reindustrializar España. Si es que yo lo decía ayer en un foro del mundo rural, ayer conocí un dato que me ha hecho mucha ilusión, porque por mi anterior vida, me contaba usted en Castilla y León, he visto que en los últimos años por primera vez ha crecido la población en el mundo rural. Se le ha dado la vuelta a una realidad que parecía inabordable. Y eso es porque la revolución tecnológica, la transformación digital, permite crear puestos de trabajo, permite abrir nuevas empresas en municipios que no tenían futuro, que habían cerrado sus fábricas textiles o sus empresas de otro tipo y que ahora abren una pequeña empresa de ciberseguridad que empieza con 3 empleados y acaba con 200. Y eso, entre otras cosas, lo hacen porque tienen la mejor conectividad del mundo, que yo quiero poner en valor y no dejo de poner en valor una y otra vez. En este país hemos hecho las cosas muy bien. Yo cada vez que salgo fuera, España tiene un apetito inversor brutal y no es casualidad, no cae del cielo. La gente sabe que tenemos una energía limpia y barata, lo saben. La gente sabe que tenemos la mejor conectividad del mundo. La gente sabe que Alemania sueña con llegar al 50% de la banda ancha en 2030 y que nosotros tenemos el 95% por fibra óptica. Lo ven, lo saben. Más allá del ruido diario de los titulares, la gente sabe cuál es la realidad de un país donde hay un apetito inversor espectacular, porque se han hecho las cosas bien. Y todo eso es una oportunidad también para reindustrializar gran parte del país, la España interior, la España rural, que hoy tiene una oportunidad inmensa. Vamos a hablar de ese apetito inversor que yo creo que nos interesa a todos. Usted nos ha comentado en su intervención 4 proyectos concretos de la SET que están ya funcionando. ¿Nos puede hablar de alguno más? ¿Nos puede contar alguno nuevo? Pues sí, hay uno concreto, parezco su agente comercial, pero ahora somos accionistas, me hace mucha ilusión, ¿no? Contaba ahora el caso de Multiverse Computing. Multiverse Computing es una empresa de Guipúzcoa que abrió en el año 2020, si no me equivoco, dedicada a la computación cuántica. Bien, han desarrollado un modelo de compresión de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial que comprime el modelo de lenguaje al 90%, con lo cual supone un ahorro energético estimado en CPDs del 50, del 60% energético. Por lo tanto, estamos hablando de una empresa vasca, española, que puede ser el próximo unicornio europeo. Es más, va camino de serlo ya, a nivel de los pedidos y la expectativa que está generando. Por lo tanto, todo en este mundo tecnológico depende de la velocidad y depende de acertar con la tecnología. Y nada está escrito. Te dice, ¿Europa ha perdido la carrera? No ha perdido. Ha perdido una primera parte, estamos en una segunda.
Y hay un montón de oportunidades, pero Europa tiene que apostar en Europa, tiene que creer en Europa. Son 16.000 millones, ¿no?, los que tiene la SED. ¿Cuántos están comprometidos ya? Pues saben que la SED echó a andar hace muy poco tiempo y en muy pocos meses ya ha hecho proyectos tan importantes como IMEC, que también hablo del siempre, pero es un ejemplo muy gráfico. Saben ustedes que Europa durante la pandemia descubrió que tenía cuellos de botella muy importantes, que tenía dificultades para acceder a algunos componentes en la cadena de suministros. Uno de ellos es los chips y los semiconductores, esencial, que provocaron que para tener un coche en este país hubiera que esperar 8 meses, porque no llegaban chips que se producen fuera. Bien, Europa ha decidido apostar por la producción de chips, y diseño y producción de chips y semiconductores. Y en eso hay una empresa belga, en Lovaina, IMEC, que ha trabajado durante muchos años con apoyo del sector público, del gobierno de Flandes. Ahora ya, cuando empezó hace 40 años, la mitad del presupuesto venía del gobierno de Flandes y la mitad del sector privado. Hoy el 95% del sector privado, de ingresos. Y esa empresa va a abrir un centro en Málaga, con el apoyo del gobierno. Creo que son 500 millones de euros de inversión de la SED solo en ese proyecto, para que se abra una sala blanca en Málaga, igual que la que tienen en Lovaina, donde trabajan 9.000 personas. Todos empleos de alta calidad y valor añadido. Por cierto, vinculado a 13 universidades y a todo el ecosistema tecnológico mundial. Claro, abrir un centro de esas características en Málaga creo que es el mejor ejemplo de lo que estamos haciendo. ¿Sabe cuánto empleo se va a crear en ese centro de Málaga? Bueno, ahora mismo no puedo estimar eso, pero le digo que el centro de referencia que vamos a replicar en Málaga tiene 9.000 empleados en Lovaina. Yo he estado visitándolo. Ministro, otro de los grandes sectores económicos relacionados con la tecnología es el de los centros de datos. Parece que España vive un boom por su atractivo, un boom para la apertura de centros de datos. Lo que pasa es que el sector es crítico y pide agilizar trámites y sobre todo pide incrementar la potencia en los suministros eléctricos, porque obviamente son centros de un gran consumo energético. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo, en primer lugar, con esto creo que vienen por delante meses de hacer mucha pedagogía. En primer lugar, la potencia que se ha concedido en este país, ya concedida, no todavía instalada, pero sí concedida para la construcción de centros de datos, ya supera lo que se había estimado en el Plan Nacional de Inteligencia Artificial hasta el año 2030. Por tanto, es que vamos a mucha velocidad. Lo decía antes, claro. Permítanme, en primer lugar, reivindicar lo hecho. Porque, claro, aquí hay un discurso muchas veces neoliberal, antipolítico. Oiga, han sido decisiones políticas las que han hecho que España tenga una energía limpia y barata. Y ahora queremos invertir, obviamente, claro, porque hay una energía limpia y barata, pero no ha caído del cielo. 2, es que a mí me interesa, si tengo un centro de datos, que esa energía, además de ser limpia y barata, se asegura. No haya corte de suministro, no se me reinicien los sistemas porque ha fallado la luz. Y eso también, España es un país líder. Creo que está por ahí la presidenta de Redella. Y Redella ha hecho inversiones y es un ejemplo de un país que tiene, como digo, una energía limpia, barata y segura. Oiga, tercero, los CPDs nos están llevando a un debate energético mundial. Si no recuerdo mal, ya están consumiendo el 15% de toda la energía de Irlanda. Creo que Canadá ya ha hecho una moratoria. En Estados Unidos se ha abierto y hay empresas que han decidido comprar de nuevo centrales nucleares. Hay un debate energético muy importante detrás de los CPDs, porque los datos de los CPDs, el otro día contaba el director de la Agencia Mundial de la Energía en París, en la cumbre de inteligencia artificial, que un CPD de tamaño medio consume lo mismo que una ciudad de 100.000 habitantes. Seamos conscientes. Por lo tanto, hay un debate energético. Yo ahí sí quiero ser rotundo. El Gobierno de España no va a renunciar a ninguna de las dos transformaciones. Este Gobierno va a apostar por la transformación digital, pero va a seguir apostando por la transformación verde, porque España se ha convertido en un país mundial en energías renovables, un líder mundial, y no vamos a perder esa posición, ¿no? Y 3, y este sería mi último mensaje al sector, es evidente que tenemos que reflexionar sobre la sostenibilidad de los centros de datos. 1, 2, sobre su valor añadido. Yo quiero que los centros de datos asocien algo más, si puede ser, pues una fábrica de inteligencia artificial al lado. Es decir, lo decía el otro día en un foro, yo creo que España ya tuvo en el siglo XV-XVI la lana para que otros tuvieran los telares, ¿no? Yo quiero los telares también, no quiero tener solo la lana, ¿no? Por lo tanto, ahora, dicho esto, lo que nadie puede decir es que no llevemos ya una potencia concedida espectacular, con datos que han desbordado cualquier previsión.
y no quiero entrar. Ya ahora, cuando proceda la vicepresidenta o Redella, ya informarán, pero los números son espectaculares, marean, de la potencia ya concedida para la construcción de centros de datos en este país. Precisamente, ministro, hace poco más de un mes, sentado exactamente donde está usted, la vicepresidenta Sara Angensen nos dijo que hay una burbuja de centros de datos. Bueno, es innegable que hay un apetito muy grande. Es innegable que, como sí ocurrió en otras burbujas, hay gente que no pertenece al sector, que también ha visto un apetito grande porque ve que hay una necesidad muy grande de capacidad de supercomputación, de capacidad de computación, y ve la expectativa. Y por lo tanto echa números, ve que la energía en España está bien de precio, ve que encima tiene buena conectividad y por lo tanto es evidente que hay mucho apetito inversor. Y evidentemente también hay que ver y concretar de verdad luego los proyectos, porque muchas veces he tenido la oportunidad de ver el mismo proyecto anunciado en 5 sitios. Hay que concretarlo luego. Sí, entendido. Bueno, vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial, ministro, que sé que tiene usted muchas ganas. Está puesto en marcha el... ¿En serio? No. Sí. Luego cambiaremos de asunto, pero inteligencia artificial, está en marcha el Plan Nacional. Vamos a ver, en su fantasía, por así decirlo, ¿cuál sería el papel de España en inteligencia artificial, teniendo en cuenta que da la impresión de que en Europa llevamos cierto retraso? Bueno, nosotros, quiero recordarlo, porque muchas veces se nos olvida, somos el 4.º país de Europa. Somos el 4.º en población, el 4.º en PIB. España es el 4.º país de la Unión Europea. Y yo sostengo que somos mucho más que eso en materia de inteligencia artificial. Somos el único país del mundo con una Carta de Derechos Digitales, un observatorio, el único país del mundo que ha promovido, bueno, creo que hay otro, pero no está en Europa, que ha promovido un modelo de lenguaje abierto, público, como es ALIA. Tenemos, y eso también ha sido fruto de la inversión durante muchos años, el Centro de Supercomputación de Barcelona, que es un referente mundial que nos ha servido precisamente para que Bruselas nos haya seleccionado como una de las 7 primeras fábricas de inteligencia artificial de toda Europa, y tenemos competencias digitales 10 puntos por encima de la media de la Unión Europea, según los datos de la Comisión Europea, y tenemos todo un tejido emprendedor espectacular y maravilloso en este país que nos tienen que hacer ir a ser mucho más de lo que somos, insisto, como 4.º país de la Unión Europea. No somos China, no somos Estados Unidos, pero representamos mucho más de lo que somos. Y luego creo que en esto es cuestión de acertar. El ejemplo que le he dado de la empresa Multiverse Computing de Euskadi es un ejemplo de la noche a la mañana, y quien desarrolla, vimos un ejemplo como de la noche a la mañana apareció DeepSeek y lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Dependemos mucho del acierto, hay mucho riesgo detrás de las nuevas tecnologías y de los desarrollos que se realizan, ¿no? Y mucho más en un mundo tan nuevo como la inteligencia artificial. No le cuento en la cuántica, donde, por cierto, también tenemos ya vamos a hacer una estrategia de computación cuántica en nuestro país. Tenemos ya un centro instalado de computación cuántica en Barcelona con componentes 100% europeos. Bueno, yo creo que España esta vez ha hecho los deberes. Yo creo que otras veces nos pillaron distraídos en otras revoluciones tecnológicas. Esta vez creo que España nos ha pillado trabajando, nos ha pillado con ideas, con planes, sabiendo dónde queremos ir, sabiendo dónde iba el mundo, que yo quiero poner en valor después de todo lo que tiene uno que escuchar y decir todos los días. Yo quiero poner en valor que el presidente del gobierno de este país supo ver hace 7 años que el mundo iba a una doble transición verde y digital, y que supo apostar por eso, y que supo decir, yo quiero que mi país sea líder en ese mundo, y que encima llegó una oportunidad histórica como fueron los fondos europeos, que no hubieran llegado sin el COVID y no hubieran llegado sin la pelea de un presidente del gobierno y de otros países en Europa para que lo hubiera, y que supo luego destinar esos fondos europeos a esto. Porque 3 de cada 10 euros de los fondos europeos, y estoy hablando de decenas de millones de euros, están destinados a la transformación digital. Y no hubieran estado si no hubiera habido eso. Lo que pasa, ministro, que ahora hablaremos de ALIA, pero no es un tema español, sino un tema europeo. ¿Cómo podemos competir con compañías americanas, algunas de ellas que cotizan 1 o incluso 2 veces el PIB de España? Es evidente que en Europa el reto es el tamaño, es el hacer proyectos europeos. Yo, desde luego, en todos los foros últimos en los que he acudido, en Europa esa es la gran discusión. Tenemos que conseguir escalar los proyectos. España, y muy especialmente después de la ley de startups, ha sido un país también referente en atracción de startups, y tenemos que seguir siéndolo, pero hace falta proyectos europeos. Hace falta, alguien lo decía a la entrada y tiene razón, Europa tiene que creer más en sí misma, tiene que creer más en la potencia del mercado interior europeo. Somos el principal mercado del mundo.
Y por lo tanto tienen que escalar los proyectos, tiene que haber proyectos europeos, evidentemente. En eso estamos, y en eso está la Comisión Europea, por cierto. Estamos perfectamente alineados. Y esa es la gran discusión. Yo, aparte de esa soberanía tecnológica, aparte de esa autonomía estratégica, es verdad que hay una discusión en Europa sobre la simplificación también, que yo la entiendo y la comprendo. Son 27 países, que ellos a su vez tienen regiones, que a su vez tienen ayuntamientos. Es verdad que Europa es compleja, es verdad. Pero la simplificación administrativa lo que no puede ocultar es un afán desregulatorio, porque desde luego Europa tiene que seguir siendo Europa. Y en el caso concreto de Alía, para fomentar el uso del castellano y de otras lenguas cooficiales en la IA, ¿cómo está funcionando y qué podemos esperar para el futuro? Bueno, Alia ya está publicado. Está aquí María González, que ha trabajado largo y duro para hacer realidad una propuesta, un sueño que lanzó el presidente del gobierno hace 1 año y medio, creo que fue, no hace tanto, cuando hizo una reflexión y dijo, oiga, la inteligencia artificial en el mundo está aprendiendo el inglés. Y yo tengo un idioma que se llama español que hablan 600 millones de personas y, por lo tanto, no puede ser que no haya una inteligencia artificial que esté aprendiendo en español. Y lanzamos una quimera, un sueño, que España tuviera un modelo de inteligencia artificial. No era fácil y lo tenemos. Está publicado, es público, abierto y, por lo tanto, es de uso, lo están utilizando ya. Están, como dice María, trasteando muchas empresas con ello ya, probando. Y en el sector público estamos buscando casos de uso. He contado algunos de ellos. Hay casos maravillosos de uso de Alia y también estamos, obviamente, en el diseño de la nueva versión, de la versión más ampliada, ¿no? Ministro, cambiamos completamente de tema. Ya me extrañaba a mí. Bueno, pero hemos hablado de inteligencia artificial. Usted ha contado lo que ha querido. Ministro, queda libre una licencia de televisión. ¿Cuándo va a salir a concurso? Bien, en este país, bueno, en este país no, en todo el mundo, las licencias de televisión, yo creo que hacer pedagogía con esto, mucha gente no lo sabe. El espacio radioeléctrico es un bien finito, por cierto, es público. Por eso los gobiernos tienen que conceder licencias de radio y de televisión, porque están distribuyendo entre competidores privados un bien que es de todos, que es el espacio radioeléctrico. Bien. 2, cada innovación tecnológica permite redistribuir el espacio, porque cada innovación tecnológica comprime la señal. Por eso, cuando España pasó de la televisión analógica a la digital, hubo que abrir y abrieron un montón de televisiones digitales. Por eso, cuando pasamos de la digital a la alta definición, hubo que hacer de nuevo un plan técnico que volvió a cambiar el mapa de televisiones. Y por esa misma razón, cuando se pasa de la alta definición a la ultra alta definición, pasa lo mismo. Hay que volver a reordenar el espacio radioeléctrico. En segundo lugar, la ley en nuestro país establece, la ley, que no puede haber espacio radioeléctrico libre y que, por lo tanto, el Gobierno tiene la obligación de convocar un concurso para redistribuir el espacio que quede libre. No puede haber espacio libre. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues lo que hemos hecho ha sido un plan técnico nacional de televisión digital de ultra alta definición que ha redefinido el espacio. Por cierto, con un consenso trabajado con todo el sector audiovisual que conoce el plan desde verano, por lo menos, María, si no recuerdo, del año pasado. Desde verano del año pasado se viene hablando con el sector. Por cierto, con un plan técnico que cambia lo mínimo para que nadie se vea afectado, para que prácticamente nadie tenga que resintonizar, para que nadie se vea perjudicado. Muy consensuado con el sector, y ese plan técnico establece que queda espacio para un nuevo canal de televisión. Fin. ¿Qué dice la ley? Que tenemos 3 meses para convocar el concurso. Bueno, pues lo convocaremos dentro del plazo que establece la ley. Vale. Ministro, se lo tengo que preguntar. Prisa ya ha anunciado que no va a optar a esa televisión. Le hago una doble pregunta y espero que me la conteste a las dos. ¿Les sorprendió? ¿Les incomodó? No voy a opinar sobre grupos privados de comunicaciones. O libremente, quien quiera, obviamente, y más desde el Gobierno, concurrirá y habrá un concurso con toda normalidad, como ha habido siempre. Vale, ministro, sin embargo, en esta especie de mar de rumores que es el cogollito madrileño, se habla mucho de la posibilidad de que ustedes insten a Telefónica a que vaya a ese concurso. ¿Eso es una posibilidad? Descártelo. Vale, descartado. Vale. Pues seguimos avanzando. Hay otro asunto que preocupa, y además en este caso preocupa mucho a los medios, que es la adaptación al ordenamiento español de la Directiva Comunitaria sobre los Servicios Digitales. Se lo pregunto con toda claridad, aunque más o menos espero la respuesta. ¿La libertad de prensa y el pluralismo informativo en España están absolutamente garantizados?
No, es que yo creo que la libertad de prensa y el pluralismo informativo tienen amenazas que no son el gobierno, por cierto. Son las nuevas plataformas. Es decir, lo que ha habido es un cambio en el sector. Es más, lo que ha dicho Europa es que hay que intervenir en el mercado de los medios porque hay un fallo del mercado. Es decir, los datos de cómo las nuevas plataformas, los nuevos medios de comunicación han detraído ingresos del sector publicitario en los medios de comunicación son contundentes, son espectaculares. Y la pregunta del millón es, ¿quién va a decir lo que es un medio de comunicación? ¿Usted? ¿Yo? ¿Y qué es un medio de comunicación? ¿Un canal de Telegram que tenga 600.000 seguidores? ¿Que sirva para tener un escaño en el Parlamento Europeo? 600.000. Yo conozco muchos periódicos. Bueno, ya todos los periódicos venden menos de 600.000 ejemplares. ¿Es un medio de comunicación? ¿Quién lo regula? Yo suelo decir que en realidad hay una forma, en realidad hay dos tipos de medios de comunicación. Hay los que usan un bien público, espacio radioeléctrico, y por lo tanto hay una ley que le regula, la Ley General Audiovisual. Hay organismos que hacen que se cumpla esa normativa porque están utilizando un bien público y les tienes que dar una licencia, radios y televisiones. Pero hay otro grupo inmenso de medios de comunicación, digitales, periódicos, que no requieren de una licencia para su funcionamiento. En España había una ley de prensa del año 60 y pico que se ha ido derogando por la vía de los hechos y con sentencia del Tribunal Constitucional, pero no se ha hecho una nueva ley de prensa, ¿no? ¿Qué quiere el gobierno? Y me remito a los datos. Fomentar, defender, por supuesto que sí, la libertad de prensa, el pluralismo informativo y el derecho de los españoles, recogido en el artículo 20 de la Constitución, a recibir una información veraz. Y todos los que estamos aquí sabemos que las nuevas tecnologías han traído muchas cosas maravillosas, pero también han traído bulos, desinformación y un reto inmenso para los medios de comunicación tradicionales. Y al hilo de eso, Europa dijo, vamos a hacer un plan de acción por la democracia, vamos a hacer una ley, un reglamento de medios de comunicación que ha llevado a la legislación española y que establece muchas cosas, pero yo diría una, que para mí es la palabra mágica: transparencia. Transparencia. Los ciudadanos tienen derecho a saber quién financia un medio, quién es el dueño de un medio, quién está detrás, quién firma, quién dice, y si sus dineros, sus recursos públicos, sus impuestos están siendo utilizados para financiar pseudomedios, o para financiar a generadores de odio, o para financiar a manipuladores y a fabricantes de mentiras, y más con dinero público. Tienen derecho a saberlo. Se llama transparencia. Y nadie que haga nada bueno debe temer la transparencia. Pero, ministro, ¿cuándo va a estar el registro de medios en la CNMC? Bueno, tenemos que aprobar la ley, claro, primero. Vale, ¿y la CNMC tiene medios para ocuparse de esta nueva tarea? Tendrá que tenerlos. Y de hecho esta discusión tampoco es nueva, porque algunos de la sala recuerdan que cuando hicimos toda la legislación audiovisual con el gobierno de Zapatero, año 2006, 2007, 2008, ya tuvimos esta discusión. Y en España había una discusión sobre la creación o no de un Consejo Audiovisual de Medios. De hecho, existía el de Cataluña, el CAC, existía el de Andalucía. Se creó uno en Madrid. Madrid llegó a tener Consejo de Medios. Luego lo cerró Esperanza Aguirre. Y la discusión nacional, es verdad que esa discusión, también lo quiero decir todo, se tuvo ya en plena crisis financiera y por lo tanto no era el mejor momento para hablar de abrir nuevos órganos. Pero en aquel momento ya tomamos como país la decisión de no crear un Consejo Audiovisual y sí hacer que estas dependencias colgaran de la CNMC. Bueno, ahora con las reformas que vienen y con las leyes que estamos aprobando hay que reforzar toda esa pata audiovisual de la CNMC. Y eso es en lo que estamos. Bueno, ministro, un minutito dedicamos a los funcionarios, que es otra pata bien importante de su ministerio, y luego hablamos de política madrileña, que estoy seguro que le apetece mucho. Ministro, falta una subida del 0,5% a los funcionarios que está pendiente del 24. ¿Cuándo se va a aplicar? Forma parte del acuerdo que se hizo con los funcionarios. El Gobierno ha cumplido y ha pagado religiosamente siempre y lo va a hacer también con el 0,5. Respecto al plazo, cuando, hombre, aclarar, será retroactivo, por lo tanto, tranquilidad absoluta. Y luego ya la decisión concreta de cuándo pagar, entre otras cosas, entenderán que depende de cómo evolucione la negociación de los presupuestos generales del Estado. Ahora, el compromiso es efectivo, se ha pagado siempre, se va a pagar, será retroactivo. Y es un derecho adquirido por el acuerdo y los funcionarios subirán el 0,5 en el salario del 2024, claro. Pero técnicamente depende de que haya presupuestos.
Bueno, es que depende de si hay una partida específica en los presupuestos o hay una modificación presupuestaria para pagar específica ese 0,5. Pero no hay ninguna preocupación. El compromiso está, se ha pagado siempre, se va a pagar. Y, hombre, lo que no puedo decirle hoy es la fecha en la que se va a pagar, si le digo que será retroactivo. Bueno, vamos a hablar de política madrileña, pero antes quiero preguntarle por un asunto que sé que a usted le preocupa especialmente, que es el de la vivienda. Ministro, se está comentando mucho que la bonanza económica no termina de trasladarse a la microeconomía precisamente por el coste de la vivienda. Yo quería preguntarle cómo ve usted esto y qué se puede hacer en Madrid con unos precios absolutamente disparados. Pues muy a grano. Según los estudios, el 70% de la desigualdad proviene de la vivienda. El 70% de la desigualdad que sufrimos viene de la vivienda, y es normal, porque la vivienda supone el principal gasto para las familias de este país y para las personas, ¿no? Uno. Dos, sostengo que el mercado de la vivienda no funciona. No funciona. Y que, por tanto, hay que intervenir en el mercado de la vivienda. Dijimos lo mismo con la energía y nos llamaron locos, ¿eh? Hicimos la solución ibérica y luego funcionó. ¿Por qué no funciona el mercado de la vivienda? ¿Cómo es posible que un piso en Madrid venda o cueste 1,5 millones de euros o un alquiler 1.500, 1.700? ¿Tiene la gente 1 millón de euros para comprar un piso, 1,5 millones? ¿O para pagar 1.500? No, no los tiene. Y, por tanto, ¿por qué está el precio ahí? Pues por varios factores. Uno, porque ha habido la aplicación de Golden Visa que ha llevado a que grandes multimillonarios hayan comprado manzanas enteras de Madrid. Dos, porque ha habido usos turísticos, como bien sabe Reyes Maroto, ha habido uso y abuso de los pisos turísticos desregulados en Madrid. Hay muchos factores. Bueno, tres, porque durante muchos años no se ha construido vivienda pública y la poca que había se ha vendido a fondos buitre. De ahí que España esté por debajo del 3% de vivienda pública cuando los países de Europa están en el 9, en el 10, en el 11. Por tanto, toda esa suma de factores hace que ese mercado no responda. La oferta y la demanda no se ajusten y que, por tanto, haya que intervenir. ¿Qué es intervenir? La ley de la vivienda. ¿Qué efectos tiene un año después? Que en Cataluña baja el precio del alquiler, a pesar de que sube la oferta, o sea, sube la oferta además, que es lo que decían que no, y en Madrid sigue subiendo el precio de la vivienda. ¿Por qué? Porque no se aplica la ley de la vivienda. Porque de la mera aplicación, sin más, de la mera aplicación de la ley de vivienda, 500.000 de propietarios en Madrid pagarían menos impuestos y 1 millón de inquilinos pagarían menos alquiler. De la mera aplicación, sin más. Aplicar la ley, aprobar la ley. Fin. Zona tensionada, el propietario que está en una zona tensionada recibe un beneficio fiscal por bajar el precio del alquiler y el inquilino paga menos alquiler. Ha pasado en Cataluña, es empírico, es científico, es contrastable. Por lo tanto, yo exijo una vez más que se cumpla la ley de vivienda. Y dos, hoy... Por cierto, aquí hay alcaldes que están llevando una iniciativa porque se ven perjudicados porque la Comunidad de Madrid no aplique la ley. Y ellos quieren que se aplique la ley en su municipio. Dos, precisamente hoy entran en vigor 2 modificaciones que ha hecho el Gobierno. Y está por aquí el secretario de Estado de Vivienda también. 2 modificaciones que entran hoy. Está de plena actualidad. La primera es la modificación de la ley de propiedad horizontal para que las comunidades de propietarios tengan que decidir sobre los pisos turísticos. Entra en vigor hoy. Por lo tanto, creo que es una medida importante. Que venían demandando muchos de las comunidades de vecinos que nos van invadiendo de pisos turísticos y al final sube el precio sin que esto tenga un efecto. Por lo tanto, eso es muy importante. Y yo reitero, hay que exigir que se cumpla con la ley de vivienda, porque el mero cumplimiento lleva a este beneficio. Lo que pasa es que no parece que eso vaya a ocurrir en la Comunidad de Madrid, ministro, con toda franqueza. Pues moveremos cielo y tierra. Los alcaldes están yendo a todas las instituciones que se les ocurre para conseguir que se cumpla la ley. Trabajamos con el Ministerio de Vivienda. No puede ser que los madrileños sean cautivos de una política sectaria, absolutamente sectaria. Hablan de ideología. No hay ideología más sectaria que la que aplica la señora Ayuso, que está dispuesta incluso a perjudicar a los madrileños con tal de llevar otro titular de confrontación, una vez más. Si es que es un gobierno alegal, si es que no cumple la ley de memoria, no cumple la ley de vivienda, no quiere cumplir el reparto de migrantes, no cumple con las leyes y es un gobernante. Por lo tanto, yo exijo que se cumpla la ley y en este caso, además, por el bien de 1 millón de inquilinos de la Comunidad de Madrid. Ministro, ya que entramos al trapo, habla usted del asunto de los menores. ¿Usted cree? Cierto, la segunda medida de vivienda es la eliminación de la Golden Visa, que también entra en vigor en el día de hoy. Vale, le decía respecto a la acogida de los menores. Parece que los 700 que le corresponderían a Madrid, según los cupos pactados, van a ir a la Cantueña, que está en Fuenlabrada, gobernada por un alcalde del PSOE. ¿Te le parece bien? Bueno, yo creo que a las cosas hay que llamarle por su nombre. Y aquí hay racismo. Y hay xenofobia. Porque nadie ha discutido sobre el número de ucranianos que hay en Madrid. Nadie. Y hay muchos, ¿eh?
menores ucranianos. Afortunadamente hay muchos, porque España y Madrid ha sido muy solidaria. Yo recuerdo a los taxistas yéndose a la frontera de Polonia con Ucrania a traer ucranianos, y muchos de ellos eran menores. Lo recuerdo. Por tanto, seamos claros. Aquí se están alimentando discursos que son xenófobos, que son racistas, que cuentan a los niños cuando vienen de Canarias, pero no les cuentan cuando vienen de Ucrania. Eso es así. Yo quiero ser muy claro. 2, creo que el gobierno ha puesto solución a un problema y un drama que venía de años. Por cierto, con una hipocresía inmensa por parte del Partido Popular, que gobierna en Canarias y que sabía que había un acuerdo. Hace un año ya se podía haber resuelto esto, para el reparto entre todos, para el reparto solidario. Porque el problema lo tiene hoy Canarias y Ceuta y mañana Melilla y pasado Andalucía, y por lo tanto un país grande como es España tiene que tener resuelto eso por ley. Estamos reivindicando una política europea y no la queremos aquí. 3, oiga, usted podrá no compartir los baremos, pero los conozco. Son transparentes. Opine usted, pero está publicado. ¿Cuántos menores tiene que acoger cada comunidad? A día de hoy no lo sé, porque no conozco los datos. Hay comunidades que lo han ocultado, como Aragón. Hay comunidades como Madrid que no han respondido a la pregunta que se le ha hecho. Y la pregunta que le ha hecho el Gobierno de Madrid es ¿cuántos menores están acogidos ahora mismo y están ocupando una plaza? Y Madrid lo que ha hecho es un cálculo de cuántos menores han pasado en 2024 por ahí. Contésteme la pregunta y entonces sabré cuántos tiene que acoger. Y, hombre, ya como última reflexión, si encima la reflexión es voy a mandar todos a Fuenlabrada, que lo que dijo, mire usted, es que nadie ha dicho que vengan todos los menores a Madrid. Hay un reparto opinable. Yo quiero lo mismo para Madrid. Hágame usted un reparto y luego opinamos. Me puede gustar más o menos, pero quiero saber cuántos tendrán que ir a Fuenlabrada, cuántos a Majadahonda y cuántos a Coslada, pero con un criterio objetivo que podamos opinar. Según usted, si van todos a Fuenlabrada, es un mensaje político. Es un mensaje absolutamente político y sectario, una vez más. Vale. Ministro, ¿le han invitado a usted a ir al 2 de mayo? No. ¿Va a ir a pesar de no estar invitado? Nunca voy donde no me invitan. Vale. Ministro, hay una ruptura total de relaciones entre la delegación del Gobierno, la Comunidad de Madrid y entre el Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y PSOE. ¿Esto es bueno para los madrileños? Hay una política absolutamente pueril, infantil, sectaria y de generar titulares absurdos todos los días sobre... A mí me gusta mucho la palabra astracanada, viene del teatro Astracán, titulares que son astracanadas para no hablar de vivienda, de residencias, de dependencia, de educación, de recortes en la universidad pública. Por lo tanto, cada día me invento una polémica, es un viejo truco, por cierto, genera mucha antipolítica, aleja a la gente de la política. Es un truco muy bueno, un truco que son expertos en la derecha en aplicarlo, no solo en Madrid, en muchos otros sitios. Y por lo tanto, genero polémicas absurdas sobre temas absurdos para no hablar de lo importante, para ocultar la gestión, la mala gestión. Yo, desde luego, me comprometo a que todas esas tonterías quedarán desterradas de Madrid cuando tenga un presidente serio. Estamos a media legislatura. ¿Usted cree que dentro de 2 años la Comunidad de Madrid tendrá un presidente serio? Si no lo creyera, no estaría aquí. Bueno, pues con este mensaje terminado, ministro, un placer y un honor tenerle con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.